el punto no es si se gana o se pierde la elección, sino volver a convertirse en una fuerza capaz de torcer el rumbo del país, una vez que ganaste la elección. Porque si no, vuelve a pasar lo que pasó en el 2019. ¿Y por qué es lo que está pidiendo ahora la gente? Yo creo que los jubilados que van a ir hoy a poner de nuevo el lomo a que los caguen a palos, están pidiendo un rumbo distinto para el país. No una discusión táctica sobre las circunstancias electorales. Creo que los científicos que se van a reunir hoy a protestar contra el vaciamiento que se está haciendo del sistema de ciencia y que va a ser también muy difícil de revertir, no están tan preocupados por la fecha de la elección, ni siquiera tanto por el ausentismo electoral, sino por ver de qué manera, a través de elecciones, y haciendo que la gente vaya a votar, claro, pero haciendo que la gente vaya a votar para empoderar a un proyecto de país distinto. Creo que es lo que piden los laburantes del Garrahan, creo que es lo que piden los docentes, los trabajadores industriales, los pequeños empresarios, todos aquellos a los que este gobierno persigue por pobres, por zurdos, por putos, por extranjeros, o simplemente por decir que las empanadas están muy caras. Y me parece entonces que para seguir con el razonamiento de Cristina del domingo, y que es una punta que hay que seguir, y es muy interesante de seguir, hay que empezar a pensar eso. ¿Cómo hace el peronismo para volver a convertirse en una fuerza capaz de torcer un rumbo que nos está llevando por un camino muy, pero muy feo? Buen día, compañeros. Buen día. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? No sé cómo lo ven ustedes, ¿Te estoy agrego un dispuesto a dato? discutirlo porque me parece que es discutiendo que se puede llegar a sacar una conclusión que sirva, ¿no? Que sea positiva. Te agrego un dato. Hoy en la redacción del Destape contamos, está publicado, que va a haber cuanto menos 10 marchas en la Ciudad de Buenos Aires. 10. Por distintas razones. La de los jubilados, a la que refiere una muy buena nota de Alfredo Zayel que recomiendo. Aprovecho para pasar el chivo. Muy bien, gracias. La de los jubilados, que ya se ha transformado en una tradición que pasa inadvertida para la política. Pero esa tradición incluye, por ejemplo, golpes, maltrato, detenciones, cada vez más heridos. Se ha naturalizado. Y después hay marchas que, por ejemplo, contienen a trabajadores, decenas de familias que pierden laburo en comercios. Sí. En hoteles, en cafés, en bares. Y estoy contando solo las que van a ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires. Hay manifestaciones en Neuquén, hay manifestaciones en Río Negro, hay manifestaciones en Tierra del Fuego, más allá de que se ha hecho un acuerdo de cúpula con los sindicatos. Es decir, que eso que pronosticaba en la AmCham Ricardo Arriazu, por experiencia propia, él sabe lo que provoca este tipo de programas de gobierno, porque él estuvo en un gobierno que ejecutó un genocidio y no alcanzó. Sabe que este tipo de políticas provocan estallidos sociales, porque la gente, por más convicción política que tenga, por más que enojo que tenga con el kirchnerismo, por más enojo que tenga con el peronismo, no se condena a la inanición. En algún momento la panza manda y, bueno, se ven en la banquina y de la banquina pasan en la ruta. En algún momento eso ocurre. Bueno, está pasando, pero con un gran dato para el gobierno. Pasa de manera fragmentada. Y no se ve a nadie con intención de reunir a todo ese colectivo de dañados, los dañados por el gobierno. No pareciera haber una vocación. Y cuando digo que no pareciera haber una vocación, vuelvo a las palabras que recién en tu editorial planteabas de Teresa García. Porque yo ya lo escuché, no sé, en el último mes, N cantidad de veces. Tenemos que oponernos a Milei. ¿Sabes a qué me suena? No sé si alguna vez tuvieron una pelea infantil en la escuela. Él empezó. No, peor. Es agarrame el saco, la campera. ¿Viste? Agarrame el saco, la campera. Esa cuestión de agarrame el saco que lo mato, ¿eh? Y después no pasaba Ya no nada, se usa ¿viste? saco en la escuela. Bueno, saco, la campera, depende, el lugar, ¿Sabías vos cómo lo...? el guardapolvo. Agárrame que lo mato. ¿Cómo lo estás Agarrame que viendo? lo mato. Me parece que hay reacción, digamos. Sí, social sí. No, pero las dinámicas económicas, sociales y políticas tienen tiempos diferentes. Claro. Hace algún tiempo yo lo mencioné y simplemente hay que hacer un poco de referencia histórica.
Las dinámicas económicas son inmediatas. Agarran, hace una mega devaluación y el impacto sobre los precios y el poder adquisitivo es inmediato. Y ahí viene la consternación, el impacto, la sorpresa, la bronca, pero no hay una reacción inmediata en términos sociales. Y bueno, ¿será así? ¿Será permanente? Bueno, entonces tiene sus tiempos, ¿no? Yo lo asocio mucho a lo que fue la década del 90 y también durante el macrismo, ¿no? Si vos agarrás la década del 90 y recién tuviste piquetes, empezaron los piquetes en el 92, primero con el perro Santillana y en Jujuy, y después Cutralcó. Siempre yo menciono Cutralcó y siempre después me mencionan los jujeños. No, nosotros empezamos primero, pero no importa. Digamos, empezó ahí, fíjate, fue en el 92. Y fue increciendo, ¿no? Y fue subiendo. En una sociedad bajo tensión, con desocupación. Estoy haciendo ese recuerdo para que pensemos el presente, ¿eh? Entonces, empezás a ver reacción. Como bien mencionabas vos, Adrián, la cantidad de movilizaciones. Y si vos ves durante todo el año, y la verdad que hubo muchas movilizaciones, y si ves el año pasado también muchas movilizaciones. Y acá viene la demanda histórica diaria de Nico Lantos. Y los políticos llegan después. Esto siempre ha sido así. Pero pará, después, porque ya en un momento ya lo hablamos, llegan después. ¿Llegan después en qué sentido? Es que acompañan, e incluso surgen liderazgos políticos totalmente inesperados, Cuando fue lo de la hiperinflación de Alfonsín, apareció un liderazgo totalmente inesperado. No era Menem, era Cafiero. Después, cuando fue el estallido de la convertibilidad, terminó siendo Kirchner. Y era Duhalde, había sido Reutemann, había sido de la Sota, digamos, esa estructura tradicional de la política al que Nico le reclama. Y después apareció, e incluso, esto te lo digo por lo que fue el peronismo, Milei también irrumpió precisamente desde la política, aunque él se presenta fuera de la política, bueno, y la política llega después. Hay un problema con eso. Sí, muchísimo problema. No, digo, hay un problema central con eso que es el mientras tanto. Sí, claro, bueno, por eso, claro, es terrible, pero si así funcionan las dinámicas económicas, sociales y políticas. Lo que yo quería decir salvo, porque ahí, déjame que termine. ¿Cómo lo puede cambiar eso? Bueno, y que no se va a dar acá, es una revolución. Bueno, eso... Estabas esperando ahí, estaba esperando el Sierra Maestra, Adrián Murano, para bajar y decir, bueno, la revolución. Bueno, lamento, creo, por ahí me equivoco, no veo a nadie de Sierra Maestra que quieran bajar. En la Argentina de este siglo hubo una experiencia, llamémoslo en términos clásicos, pre-revolucionaria. Bueno, el estallido del 2001. Que fue el estallido del 2001, en términos clásicos. Ahora, pero pará, ese estallido es un fenómeno que nace desde el pie. Es interesante lo que plantea Alfredo, porque la dinámica que describe Alfredo es el reflejo de la historia. El tema es que la historia, como es dinámica, no se repite de manera idéntica, sino que rima. Sí. Entonces, no sabemos cómo va a rimar ahora. Sí. Si va a rimar como el 2001 o si va a rimar como el 2003. Ahí va yo creo que el peronismo espera que rime como el 2003 o como el 2015. No, yo no espero nada. El peronismo. Pero entendí, Nico, perdón, estoy medio sordo. El peronismo no te arroba vos esa responsabilidad. Nico espera que... pero quería hacer una salvedad. Rima, peronismo. Peronismo y Nico. Quería hacer una salvedad. Yo estoy muy de acuerdo con esa caracterización. Pero a mí no me preocupa que no aparezcan emergentes políticos. No me preocupa que no aparezca el nombre. El nombre ya va a aparecer. Me preocupa que no se estén gestando las ideas que va a tomar ese nombre. Porque como vos bien decís, Kirchner no estaba en los planes de nadie. Pero las ideas que Kirchner agarra y lleva a la Casa Rosada tienen que ver con un modelo económico que Duhalde estaba planteando como oposición al menemismo desde por lo menos un lustro antes, con un proyecto de derechos humanos que venía reclamándose desde las organizaciones desde 2 décadas y media antes. Digo, fue la expresión de una demanda social. Y Milei también fue la expresión de una demanda social. Ahora, bueno, ¿cuál es entonces hoy?
Y ahí es donde yo creo que ese es el gran... ¿Cuál es hoy la demanda social? Y creo que Cristina, muy por el borde, está tratando de ver, digamos, cuál puede ser. Y Axel también, en el borde, la verdad. ¿Te puedo contar algo de ayer? Porque tampoco se sabe, uno no lo sabe 100%. Para conectar con esto, ayer en el programa a la tarde, un oyente, mientras hablábamos de estos temas, nos dejó un mensaje que para mí fue muy revelador o muy elocuente, o esos mensajes que te ayudan a ordenar ideas. El mensaje era... yo confío ciegamente en Cristina. Yo sé que Cristina, más temprano que tarde, nos va a mostrar que todo esto es parte de una planificación que donde nosotros vemos confrontación estéril, que donde nosotros vemos solamente una interna, detrás de eso hay un armado. Y a mí me parece que ese tipo de mensajes ponen sobre la superficie algo que anida en un montón de gente que hoy está insatisfecha, que históricamente votó el peronismo o votó opciones del denominado progresismo y que también está en el mensaje subterráneo que te hacen saber aquellos que rodean a Cristina. Quédense tranquilos que detrás de todo esto hay una planificación. A mí lo que me preocupa, incluso asumiendo eso como una verdad, asumiendo que detrás de todo esto hubiera una suerte de planificación, me preocupan dos cosas. Si la hay, si existe esa planificación, no está tomando en cuenta el mientras tanto, porque esa planificación, al no evidenciarse, al no ser puesta a la luz pública, no está dándoles un horizonte de salvataje, un horizonte de mejora, un horizonte de detención del deterioro permanente de las condiciones de vida a la población que en millones de personas lo está sufriendo. Y si no lo hubiera, porque también tenemos que tener en cuenta que la política argentina a veces es mucho menos sofisticada de lo que nosotros creemos, si no existiera ese plan maestro y si lo que hubiera en realidad es un paso a paso a ver cómo se ordena la cosa, es mucho peor porque está condenando directamente a todas esas personas a una cuestión elemental de ambición personal. Total. Y te agrego una más. Porque el argumento de Cristina tiene todas las cartas en la cabeza. Y no solo ambición personal, sino también a obturar alternativas que están por fuera de ese dispositivo de Cristina. Es que ahí pasa el tema. El argumento Cristina tiene todas las cartas en la mano. Ya van a ver cómo las juegue. Se decía en 2015 cuando se estaban matando Scioli y Randazzo y terminó siendo Scioli y no salió bien. Te decía cuando si era Cristina o no era Cristina en 2019 y terminó siendo Alberto y no terminó bien. Se decía en 2023 cuando terminó siendo Massa y no terminó bien. Entonces también hay una cuestión de discutamos más ampliamente. Te van a Para mí decir que no salió bien, pero electoralmente el 2019 salió bien. El tema es quienes creemos que más allá del resultado electoral está bueno que las fuerzas políticas tengan un plan de gestión, un plan de administración de la conflictividad, un plan Pero de no por amor al crecimiento. plan, porque si no tenés ese plan, después ganar las elecciones no te sirve para nada. Para mí hay un punto que retomo lo que decía Alfredo de mirar esto en una película un poco más larga, pero también entender que el contexto en el que estamos actualmente es distinto de los otros contextos. Hay un contexto donde es mucho más dinámico, pero mucho más acelerado, tanto en términos de cómo avanza el gobierno de Javier Milei en sus reformas estructurales, en ya tener un nuevo acuerdo con el fondo, en el proceso de endeudamiento que estamos viviendo, en el proceso de deterioro de vida de las personas y con una oposición, y no quiero dar nombres porque no importan los nombres, pero que no logra aparecer como el sujeto que puede resolver esto. Y acá yo creo que, por lo menos a mí lo que me pasa y lo que encuentro que le pasa a gente de mi entorno, es que hay un hartazgo de la política. O sea, Milei caracterizó bien ese hartazgo de la política y lo llevó por derecha. Después hay todo otro hartazgo de la política que no se termina de canalizar en ningún lado y que está en la gente que iba a votar históricamente y no fue más a votar. Entonces hay algo ahí donde es un problema que no emerja una persona, un sujeto, pero a la vez sí emergen resistencias. En Catamarca se derogó un avance que había tenido el gobernador. Los miércoles efectivamente van todos los jubilados. El próximo miércoles el Ni Una Menos se junta con la marcha de jubilados. Entonces hay cosas que están pasando que no tienen un nombre y apellido. No hay una persona que digas, esta es la persona, es la Norma Pla
la de los jubilados. Pero efectivamente hay movimientos que están buscando hacer una resistencia a este gobierno y que no tienen una representación política partidaria. Pero, Y ese Carmen, es el problema. Sí. Perdón, decía, hay resistencias, pero me parece que la demanda social está fragmentada, porque recién decías, ¿no? El miércoles vamos a marchar y va también coincidir con la marcha de jubilados. Eso era algo que al principio del gobierno de Milei lo vimos, por ejemplo, cuando todos salieron a rechazar el decreto que después terminó en El la ley de decreto bases, 70. claro, el decreto 70, y ahí había una demanda social que era multisectorial. Yo creo que eso no está pasando. Está bien, pero en el decreto 70 éramos, y me incluyo, todos los que no habíamos votado Milei y que ya estábamos enfrente en el gobierno en el momento en que Javier Milei ganó, sabíamos que íbamos a estar enfrente. Ahí tenés un grupo de personas. Ahora, yo tiendo a creer que en este año y medio hay mucha más gente descontenta de este gobierno y que eso se ve en personas que no van a votar y en números donde no logra afianzar su hegemonía el gobierno actual. Ahora, el problema es ese gris que queda en el medio que no se representa Sí. en ningún partido Yo político. discuto. Mira, ayer lo hablábamos con Gustavo Córdoba. Le trasladamos la pregunta que se hacía a Cristina el sábado. ¿Por qué no van a votar los que no van a votar? El domingo, sí. Claro. ¿Por qué no fueron a votar los del domingo? Y Cristina se lo preguntaba el domingo, tenés Sí, razón. sí, sí. Bueno, cuestión que él nos decía una cosa en relación a esto que vos planteabas, Cande, que es interesante. ¿Quién gana con la fragmentación? Naturalmente el gobierno, porque le basta un 30%, una cosecha modesta de votos en la Ciudad de Buenos Aires para emerger como el gran triunfador político del año. Y todavía falta todo el año electoral. Tenés todo el año electoral por delante. El gobierno considera que ya ganó. Sí. Y los factores de poder también consideran que ya ganó. Y uno de los elementos que da cuenta de eso es lo que pasó ayer, donde se establece un nuevo negocio financiero, porque al final de este proceso que estamos describiendo en términos políticos, lo que hay es un esquema de negocios, o varios. Uno de ellos lo lleva adelante Caputo, que con poquito, con el 30% de la Ciudad de Buenos Aires, te mete otro curro. Sí. Entonces, esos son los daños que si no los evitás, y eso es responsabilidad de la política, ¿eh? No, Pará, yo no y le te puedo sumo exigir a algo. la sociedad que además de pagarse el puchero, de tratar de ver cómo llega a fin de mes, de ver cómo carga la sube, además se enfrente a Caputo para que no lance un bono dólar linked. No, Bueno. eso es responsabilidad política, porque para eso cobran un sueldo, loco. Para eso están en el Congreso, para eso se presentan a elecciones, eso es responsabilidad política. Si no sirven, que se corran. Yo es te- simple, yo porque te si no le sumo algo exigimos a a la eso. sociedad todo. Te sumo Y algo a basta, eso que ya me está, parece que loco. tiene O un sea, punto. Cada cual a su laburo. Que es más allá de las resistencias que pueden salir desde abajo, también hay una cuestión donde el programa económico no está saliendo bien. No está saliendo bien en términos de repercusiones sociales, pero no está saliendo bien en sus propios términos. Milei decía que para mayo iba a haber 50.000 millones Así es. de dólares en las reservas. Está terminando mayo y no llegamos ni a 40.000 millones. La meta del Fondo Monetario Internacional de reservas no va a ser cumplida. Esta idea de que la inflación iba a empezar con 1 en abril, mayo, no fue cumplida. Y siento que nosotros como oposición estamos viendo más lo perdidos que estamos o la falta de representación que tenemos que los errores que tiene este gobierno. Me gustaría predicar, perdón, con el ejemplo y poner el foco en lo que va a pasar hoy a la tarde en el Congreso. Porque hoy hay otra marcha de jubilados, miércoles de represión, ya casi que tiene un título, ¿no? Porque pasa semana tras semana tras semana. Y vos, Alfredo, tenés una nota muy interesante que está también en el portal del Destape, para quien quiera después ir a volver sobre los datos. Mucha gente me dice, che, tiran mucha data, tenés que... Bueno, en este caso la data además está bajada en la nota del Destape, pero contanos un poco... ¿Cuál es el escenario de estos miércoles en los cuales los jubilados salen y salen y salen a pelear? En términos irónicos la titulé ¿Cuánto cobran los jubilados por mes y cada miércoles? Digamos. Porque acá hay está estrecho vínculo con lo que es la depreciación del poder adquisitivo de los jubilados con el ajuste de Milei. Hay que tener en cuenta que el ajuste de Milei, el grueso está sobre el sistema previsional, o sea, sobre las y los jubilados. Y hay una protesta los miércoles, vamos a ir con una serie de imágenes y mientras así lo vamos a ir desarrollando. Primero salen a manifestar y viene la represión a los jubilados cada miércoles. O sea, ¿cómo cobran los jubilados cada miércoles? Acá lo vas a ver y escuchar. Es una fuerza de choque, yo ya no la llamo más fuerza de seguridad. Acá estamos ahí, al lado nuestro.
Habrá detenido, ese es el padre, quiero ver si es el padre Paco. Me parece que sí. A curas, a fotoperiodistas, a periodistas. Hay otro detenido, también es sacerdote por lo que vemos. En general las fuerzas de seguridad se ocupan de proteger frente al delito. Si hay un atraco, si hay una situación de inseguridad. Cuando uno observa estas imágenes, las escucha, eso se llama fuerza de choque. Es una fuerza de choque de Milei y Bullrich, porque en general se pone de Bullrich, es Milei. Milei y Bullrich tienen una fuerza de choque. Esas fuerzas de choque represivas están a cargo de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura, donde salen cada miércoles a pegar, a reprimir. No salen a controlar la calle, no salen a combatir el delito, sino que incluso es una fuerza de choque que supera la cantidad de manifestantes. Vamos a ver el segundo tape donde vos ves precisamente esta lógica que yo te estoy mencionando, donde un policía con escudo empuja a un jubilado y además discapacitado. El jubilado está en la vereda, no está en la calle, en ninguna avenida. Está en la vereda y siguen avanzando. Eso no es una fuerza de seguridad. Digo porque también hay que empezar a poner palabras y definiciones con lo que corresponde. Ese policía no es parte de una fuerza de seguridad, es una fuerza de choque represiva de Milei y de Bullrich. Pero salen los jubilados. Y los jubilados tienen, más allá de que no existe la norma PLA, pero sí existen voces que expresan con pancartas, a veces no las ven en gran parte de los medios, con pancartas y también con declaraciones. Escuchemos este mensaje de una jubilada. Yo lo único que pido, por favor, que despeguen el culo de la silla, dejen de ver las novelas turcas y se acuerden que los miércoles, después de las 13 horas, estamos acá. No peleamos por nosotros, peleamos para el futuro. Para los que hoy tienen 30 años, no van a tener jubilación. Qué claridad respecto a, le está diciendo no solamente a las y los jubilados, sino también a los trabajadores y a los jóvenes que salgan a pelear para su futura jubilación, porque si no, no la van a tener. Vamos a escuchar ahora varios testimonios de jubilados de cómo están viviendo esta situación económica. Hay una depreciación de los saberes previsionales fenomenales, que depende del cálculo, incluís, no incluís el bono, sobre qué canasta, la del INDEC subestimada o la verdadera canasta del INDEC, pero en promedio, para decir un número redondo, hay un cuarto de caída del poder adquisitivo en términos reales. Escuchá cómo están viviendo la situación económica. 25 años de aporte, 272.000 pesos gano. Me parece que puedo vivir si no fuera por mi hija, porque no hago otras cosas. ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? Y estamos acá después de 30 años de laburo. Gracias a Dios que tenemos esto. Gracias a Dios que nos da de comer. Pero 30 años de laburo, loco. 30 años laburando y mirá, no me da vergüenza, ¿eh? No me da vergüenza, pero ¿a vos te parece? La verdad que es durísimo. Ser jubilado de la mínima y estar vivo, ¿por qué estoy acá? Y debe ser por un milagro. 300 lucas nos dan. Y yo soy médico, ¿sabes? Si sigo trabajando por suerte, si no, nada, no estaría acá. ¿Medicamentos los consigue? Bueno, ahora sí, pero el tema es que yo pagaba 8.000 pesos, 9.000 pesos por mes y ahora estoy pagando 70, 80. Me licuó totalmente la jubilación. No tengo el poder adquisitivo que tenía en aquel entonces.
El objetivo de mi ley es la desarticulación del sistema previsional público y de solidaridad intergeneracional, es de la suba de la edad jubilatoria, es de la disminución del haber inicial y la desarticulación y liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y obviamente avanzar a una reforma integral para llegar a la privatización o privatización parcial del sistema. Este es el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Esta reforma, históricamente en cada uno de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, fue incluida y obviamente en este acuerdo con Milei también está incluido. Y ahí lo que escuchábamos también de los jubilados es que no solamente es el haber previsional, sino que también disminuyen otras prestaciones vinculadas con el PAMI, vinculados con la cobertura de medicamentos y por consiguiente de derechos económicos y sociales de los jubilados. ¿En función de qué? De sostener un ajuste fiscal. ¿Para qué? Para garantizar pago de la deuda. Pero hay voces que se empiezan a revelar, a marcar, a señalar, porque esta idea de naturalizar que todos los miércoles les peguen, repriman a las y los jubilados, es un tema que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa y por suerte acá en el Destape lo hacemos cada uno de los miércoles y otros días y también en el portal. Pero escuchemos al arzobispo García Cuerva que en el Te Deum de este 25 de mayo se lo dijo en la cara a Javier Milei sobre la necesidad de jubilaciones dignas. Y los jubilados que merecen una vida digna, con acceso a los remedios y a la alimentación. Herida esta que sigue abierta y sangra hace años. ¿Cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas? Cuando hablamos de jubilaciones dignas, ahora te voy a dar otro dato que está en un informe elaborado por Cifras CTA, que es el Centro de Estudios de Investigaciones de la Central de Trabajadores Argentinos, que si comparás, decir, bueno, estamos pensando en noviembre del 2023 y por ahí se compara con el 2019. El mejor momento de las jubilaciones en términos reales fue en el 2015, en el último año de Cristina Fernández de Kirchner. El nivel real en abril, de este abril con respecto a ese 2015, el nivel real de la jubilación media es 28,5% inferior al del 2015. Pero el 70% de los jubilados tienen jubilación mínima. Bueno, en términos reales es el 44,5% menor a la del 2015. El sablazo sobre los ingresos de los jubilados es terrible. Vos fíjate, con ese dato, fíjate cómo Milei les miente. Después está la recomposición del salario real, está la recomposición de los salarios informales, que vienen subiendo ahora muchísimo más que los salarios formales, digo, porque Argentina tiene una cantidad de personas en la informalidad enorme. No solo eso, sino que además las jubilaciones en términos reales ya están bastante más arriba. Si usted lo toma en dólares, digo, la jubilación que dejó el gobierno anterior de $80, es de 320. Tiene esa doble mentira, es la mentira de esa caída en términos reales que yo te mencioné y además de calcularla en dólares, como que si el jubilado después en dólares va y tiene los precios en dólares. Y la verdad es que en última instancia lo que refleja es el atraso cambiario, que los precios en dólares están carísimos y o sea que no pueden comprar nada. Es parte de ese engaño colectivo. Pero para cerrar, quiero hacer esos recorridos históricos, que a veces tengo esa tendencia, ese vicio, porque desde la recuperación de la democracia, ¿cuándo fueron los periodos que específicamente los gobiernos han castigado a los jubilados? Fíjate, todos son ciclos políticos conservadores, si querés ponerle de derecha, neoliberales, ortodoxos. Tuviste el gobierno de Carlos Saúl Menem, congeló las jubilaciones, estuvo durante 10 años congeladas las jubilaciones mínimas, eran en 120 pesos. Después vino Fernando de la Rúa,
ya no solamente los congeló, recortó un 13% las jubilaciones. Quien estuvo también en ese gobierno, Patricia Bullrich. Después vino Mauricio Macri, que deprimió el ingreso también entre un 15 a un 25%, el ingreso real de los jubilados. Y ahora aparece y llega el turno de Javier Milei, que también avanza sobre el ingreso, las prestaciones, los medicamentos y los derechos de los jubilados. La pregunta es, ¿por qué se la agarran con los jubilados? ¿Por qué los gobiernos conservadores de derecha se la agarran con los jubilados? Tiene que ver con varias razones. Digamos, una puede ser la crueldad, otra puede ser que desprecian a los que tienen ingresos bajos, puede ser por una cuestión clasista. Tiene que ver también con una lógica económica de el ajuste. El ajuste, porque el tema de la inflación en Argentina es por el excesivo gasto público, y si vos ves la distribución del gasto total, el gasto previsional tiene una participación muy importante. Entonces dice, bueno, entonces para lograr el equilibrio fiscal, el ordenamiento macroeconómico, entonces se avanza sobre los jubilados. Esto es una decisión clara, política cruel de los políticos, de los gobiernos y los ciclos de derecha. Y ahí es donde tenés la explicación de por qué tenés un sector social que es muy amplio y que merece un debate, que si quieren es político, porque tenés que núcleos importantes de las y los jubilados votan estos gobiernos. Entonces apoyan políticamente a sus verdugos. El lunes Adrián había mencionado precisamente que muchos de los jubilados dicen, bueno, es por culpa de los que se jubilaron por moratoria. Entonces es como esa guerra que se dice pobres contra pobres, acá es de jubilados contra jubilados, pobres y contra pobres. Bueno, es parte de ese engaño. Han sido engañados porque ¿durante cuánto tiempo han escuchado que, bueno, la culpa de la insustentabilidad del sistema previsional es porque se incorporaron un montón de trabajadores que no hicieron sus aportes? Como si esos fuesen los culpables. En realidad son las víctimas, los trabajadores que no pudieron completar los aportes. ¿Por qué? Porque empresarios no hicieron los aportes cuando trabajaban, o por las políticas económicas, precisamente de derecha, conservadoras, que incrementaron el desempleo, subempleo o el trabajo informal, que no tuvo los aportes. Entonces el sistema, la sociedad, rescata a las víctimas con las moratorias. Entonces la sociedad tiene que asumir esa responsabilidad de dar esa cobertura previsional. Porque si no, estarías como en la década del 90 con una cobertura previsional que fue del 60% y hoy es una de las más elevadas de América Latina, de casi el 95%. Simplemente para cerrar no hay que naturalizar que cada miércoles le peguen a los jubilados, y a la vez también plantear un debate interesante en ese grupo etario, decir, bueno, si los jubilados, como están reclamando la sociedad, se unen, bueno, no van a sufrir semejante deterioro de su calidad de vida. ¿Puedo unir esto que está planteando Alfredo con lo que hablábamos antes respecto a la conciencia de clase? Sí. Porque yo vengo releyendo sobre eso, con la esperanza de que Cande me invite a su streaming. Estoy releyendo textos de distintos autores y me reencontré con uno de Marx, donde habla de la conciencia de clase trabajadora y donde explica por qué esa conciencia de clase no está definida por lo material, por lo que tengan o lo que cómo vivan los trabajadores, sino está relacionado con su relación con el medio de producción. Es decir, aquel que trabaja es trabajador y aquel que tiene el medio de producción es capitalista. La diferencia entre uno y otro está dado por la relación entre ambos. Bueno, en el ejemplo que daba recién Alfredo y que habíamos referido el lunes, de jubilados que le echan la culpa a otros jubilados de cobrar poco, ese odio
porque en algunos casos se manifiesta incluso en esos términos, en términos de odio, está estimulado por los medios de comunicación en algún punto, y ahora por los medios de comunicación y las redes sociales. Redes que no son solamente TikTok o Twitter o redes de nicho, de esos que impactan sobre grupos etarios incluso determinados, que involucran al WhatsApp, que es una red social muy potente y sobre la que se trabaja en política desde hace muchos años. Y WhatsApp no tiene un corte etario. Es transversal, le llega a todas las edades. Y WhatsApp tiene un nivel de cercanía como red social con las personas mucho mayor a los que habitualmente nosotros nos llama la atención o la inteligencia artificial utiliza para hacer política 4.0. ¿A qué voy con esto? Que cuanto más tiempo pierda la dirigencia en espabilarse o en ponerse a ritmo de la demanda social, que era lo que vos planteabas, ¿no? La dirigencia, los políticos llegan después o incluso pueden emerger de la crisis, cuanto más tiempo tarden, es más ventaja para el que toma esas herramientas a su favor. Sí. Bueno, y además, hoy el que tiene las herramientas a su favor, incluidas las herramientas del Estado, es el gobierno. Recomiendo leer artículos de estos días donde se pone el foco sobre los recursos extraordinarios que le están asignando a la CIDE. Desde ya. Bueno, Desde ya. entonces, por eso la demanda a que espabilen, a que no hagan una reunión para hablar sobre la táctica electoral por enésima vez, porque el gobierno no está jugando a los soldaditos. El gobierno está haciendo la guerra y se la está haciendo a los sectores más vulnerables, a los jubilados, a los discapacitados. Entonces, si quienes debieran encabezar la resistencia, si más no sea la resistencia, no estoy hablando ni siquiera de un camino de salida, de una reconstrucción del vínculo social, por lo menos la resistencia, están en Narnia, repito palabras de Córdoba, es un problemón, Alfredo, porque el contexto obliga a tener otra dinámica, otro ritmo, que no es el ritmo que uno observa en un partido que voy a replicar a Juan Carlos Olmos. Olmos. Juan Manuel Olmos. Cuando dijo, ojo que el peronismo, y lo dijo desde adentro del corazón, desde el riñón del peronismo, lo dijo Olmos. Ojo, el peronismo está en riesgo de transformarse más en una identidad cultural que en una identidad política. Es que la crisis de representación, el principal burócrata hoy por hoy del peronismo, ¿no? Digamos, la esencia de la burocracia, de la rosca y de dice esa advertencia. Desde el riñón de eso mismo. Sí, Ahora, claro. quiero volver un segundo a donde había dejado Alfredo con los jubilados. Los invito a que se sumen a YouTube también, ya que estamos, y que le den like, porque nos ayuda muchísimo con el like a que se distribuya, a llegar a más lugares. En un rato podemos leer algunos mensajes. Pero decía, el jubilado que se cae de la línea de pobreza, el jubilado al que no le alcanza, que son cada vez más, en general, no en todos los casos, tiene una red de contención que es su propia familia. Una familia que ya también está sometida a muchísimo estrés económico y a la que no le alcanza. Y eso termina conformando un panorama, y ahí quiero que expliques vos los datos, Cande, donde los hogares argentinos están cada vez más endeudados. Y una vez más se ve un paralelismo entre el proceso de endeudamiento de la nación ante el exterior, ante el extranjero, en este caso sobre todo el Fondo Monetario Internacional, y el endeudamiento de los hogares privados de la Argentina. Cuando la Argentina se endeuda, vos terminás endeudándote. Una cosa tiene que ver con la otra. Exacto, me parece muy importante ese puente porque muchas veces se piensan como fenómenos separados y de hecho durante el proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri hubo un proceso de endeudamiento muy profundo de las familias, incluso la ANSES había salido con los préstamos para las titulares de la AUH en ese momento. Lo que vemos ahora tiene que ver con un proceso de endeudamiento, de un endeudamiento privado, de un endeudamiento de las familias con las tarjetas de crédito principalmente, pero con distintos tipos de deuda. 9 de cada 10 hogares de la Argentina, o sea, prácticamente la totalidad, menos ese grupo favorecido, tiene deudas en sus hogares. Lo tenemos en la placa 1, el nivel de endeudamiento, ¿no? ¿Cuántas deudas tiene, perdón, en la placa 2, porque esos son los tipos de deuda. En la siguiente placa vemos, bueno, cuántas deudas tienen estas familias, estas 9 de cada 10 familias. La mayor parte tiene entre 2 y 3 tipos de deuda, ya sea con la tarjeta de crédito, con los servicios, con algún impuesto atrasado.
El 12% de los hogares tiene más de 3 tipos de deuda y el 23% tiene solo un tipo de deuda. Entonces, 9 de cada 10 hogares argentinos tiene deudas y la mayor parte tiene entre 2 y 3 tipos de deuda. En la placa 1 sí vemos estos tipos de deuda de este informe que sacó el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Entonces vemos que la principal forma de tomar deuda en nuestro país de parte de los hogares tiene que ver con la tarjeta de crédito. Básicamente con el no pago del total del saldo de la tarjeta de crédito o con créditos de las billeteras virtuales. Por eso dice bancarias y no bancarias, ¿no? Muchas veces ese crédito que es más fácil de acceder desde el celular, pero que tiene tasas más altas, o directamente no pagando el total de la tarjeta de crédito. Ese es el 30,5% del total de la deuda. Después, endeudándose con los servicios privados, o sea, teniendo deuda en el pago de internet, del pago del celular, del pago del cable, de las alarmas. Bueno, eso compone el 10,5%. Después tenemos el fiado, algo muy del mercado informal del comercio de cercanía, pero que tiene que ver con las familias debiendo, ¿no? En el almacén, en la carnicería, en la verdulería. Bueno, compone un 8,8% del total de deuda. Después tenemos el pago de impuestos, tasas y expensas. Estar atrasado, digamos, en el pago de esos impuestos, tasas y expensas. Después viene deudas con familiares y amistades, también en el marco de la informalidad. Bueno, le debes plata a tus padres, a tu tío, a tu hermano. También atrasos con el pago del alquiler. Y luego vienen ya las deudas bancarias, que sería no con la tarjeta de crédito, sino gente que toma préstamos personales para hacer frente a gastos corrientes. Le siguen servicios públicos, agua, luz, gas, con un 5,7%. Luego la prepaga, bueno, obviamente que sabemos que aumentó mucho en el último tiempo. Después la deuda que hay con la educación privada, ya sea colegio, primaria, secundaria o universidad. Y en menor cuantía, un 2,1% con financieras y prestamistas, que obviamente tienen tasas de interés más altos que las deudas bancarias. Ahí la salud y la educación están al fondo, porque es aquello que si no pagaste lo cortan antes. Vos no podés seguir mandando al pibe de la escuela sin pagar, y si estás más de 2 o 3 meses sin pagarle la prepaga, quedás afuera y después no sabés si te aceptan volver a entrar, porque eso tiene este sistema. Vos podés pagaste 30 años una prepaga, y si de repente por alguna situación personal durante 3 o 4 meses no pagaste, sacan, y después si tenés 50 años o no te vuelven a tomar o te ponen un precio muchísimo más alto. Entonces la gente hace lo imposible por no entrar en deuda con el colegio de los pibes y con las prepagas. Y en primer lugar, bueno, pagar con la tarjeta de crédito, ¿no? Y después ver cómo se paga esa tarjeta de crédito y entrar en un ciclo, y pedalear impuestos y servicios, y después ver, bueno, ese círculo vicioso de la deuda. Pero para cerrar, en la placa 6 tenemos algo que me parece importante, que es en qué se van estas deudas. O sea, ¿por qué la gente se está endeudando? ¿Por qué las familias se están endeudando? Y acá viene un dato que me parece muy peligroso, pero también que muestra bien en qué escenario están las familias argentinas, lejos de esos dólares del colchón, del plan de reparación histórica de los ahorros. Bueno, acá es un 60% de los hogares se endeuda para comprar alimentos. O sea, paga alimentos con tarjeta de crédito, que después no llega a pagar el total de la tarjeta de crédito, y está pagando la compra de supermercado del mes anterior. De menor cuantía viene compra de indumentaria, carga de combustible, después pago de impuestos y servicios y compra de electrodomésticos. Bueno, en el caso de compra de electrodomésticos, obviamente es un gasto que por ahí se puede pensar en aplazar, pero en el caso de las compras de alimentos estamos hablando de un gasto muy inelástico, en el sentido de que obviamente todas las personas necesitan comer para vivir, y el caso de la Argentina es que se están endeudando para comprar esa comida que necesitan para vivir. Así es, ayer hablaban en Habrá Consecuencias con el profe de Pablo, este economista que va seguido a la Casa Rosada, a Olivos, que es amigo de Milei. Y decía, bueno, tendrán que comprar comida de peor calidad. Y me acuerdo que hace un mes y pico sacaron a otro asesor económico de Milei, Bogiano, que decía, bueno, en todo caso... Potorno, igual había dicho perdón, eso. Tendrán que elegir entre si compran los alimentos o la medicina. Los medicamentos. Es decir, todo esto
no es algo que se le esté escapando al gobierno. No. Es parte del proceso y el gobierno avanza y lo ratifica y dice que es exitoso sabiendo que pasa todo esto. Sí, a mí me parece importante, lo voy a atar a lo de Darín, no por lo de las empanadas, sino porque la reflexión me parece que tenía que ver con esto, ¿no? Con que vivimos una semana de anuncios del dólar colchón, del neoblanqueo, de cómo entrar flujos de plata informal, como si el problema de la gente fuera que tiene en la casa un cajón lleno de guita y no sabe cómo usarla sin que le caiga arca, cuando la realidad de las familias tiene que ver con no llegar a pagar la tarjeta de crédito, los servicios, la escuela, con estresarse y estar a fin de mes el 5 porque ya te llegaron todos los vencimientos. Entonces creo que la reflexión tenía que ver con eso, con que lejos del dólar colchón la gente no llega a fin de mes y no solo ya no llega a fin de mes, sino que llega endeudada al principio del mes. Hay que reconocer que este gobierno es una versión superadora de anteriores experiencias de gobierno. Yo recuerdo, y todos creo que recordamos a Javier González Fraga, del gobierno de Mauricio Macri, cuando decía, bueno, la gente creía que tenía derecho a tener un celular, a tener vacaciones. Creía que podía tener un aire acondicionado. Creía que podía tener un aire acondicionado. Hoy la versión superadora de eso es, la gente creía que tenía derecho a comer 3 veces por día. Total. Ya Bueno, no se puede. Traigamos también el recuerdo del exfuncionario Eduardo Serenellini, que días antes de asumir el gobierno, desde la pantalla de La Nación Más, donde trabajaba antes de saltar a la Secretaría de Comunicación, dijo que bueno, que era un momento de hacer ajustes y que eso impactaba distinto en cada hogar y que algunas personas en todo caso iban a dejar de viajar afuera o iban a dejar de comprarse electrodomésticos y otros saltarían alguna comida por día, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, es que lo vemos en cada relato de los jubilados de los miércoles, de nuevo, ¿no? Que ganan poco más de 300 lucas, te dicen yo como una vez por día. Pero o sea, es que- se tienen es que que- acostumbrar a comer una vez por día. Personas que tuvieron que decidir tomar menos medicamentos porque ya no tienen la cobertura de PAMI. Y la que los vergüenza, hechos además- es lo más normal del mundo, es darwinismo, Agustina. lamentablemente. Sí, decía, la vergüenza además de que le genera, porque nosotros hablamos con ellos, esto de decir, yo laburé toda la vida y tengo que estar pidiéndole plata a mi hijo que yo ya sé que está viviendo en una situación o de pobreza o que no llega a fin de mes, y la verdad nos decían, yo no prefiero no decírselo y prefiero no comer las 4 comidas, comer 2, digo, es una situación insostenible, pero quería retomar algo que hablábamos antes de la demanda social, porque me parece que lo que está pasando es que falta un catalizador. Yo no decía que la gente estaba fallando en esto de no salir a la calle como un recuerdo, como un reclamo de confluencia, sino que lo que está pasando es que no hay quien convoque, porque cuando fue la marcha de los hinchas, la de los barras, hubo muchísima más gente que acompañó a los jubilados. Entonces tiene que ver también con quiénes son los que están convocando. Desde los espacios políticos no están convocando. Entonces esa crisis de representación se ve en la calle, pero no porque la gente no salga, Claro. porque los reclamos están. Lo que falta es alguien que convoque. Déjame decir una cosita corta. Si el gobierno está siendo por ahora exitoso en algún sector para naturalizar determinadas cuestiones ligadas a esto que decía recién del darwinismo, de, bueno, si tu forma de subsistencia no te da, te vas a morir y tenés que asumirlo como tal. Naturalicemos también que la injusticia de determinadas cuestiones, tales como estos jubilados que sienten vergüenza por no llegar a fin de mes, pese a que dicen, bueno, yo trabajé 30, 40 años de mi vida. Esos mismos jubilados, no tenemos que olvidar nunca que en este sistema donde la responsabilidad del aporte es siempre y en todo lugar del empleador y no del empleado, en muchas oportunidades tienen un historial que llega a 5, 10, 20, 25 años de aporte, 28 años de aporte, alguien que tiene 28 años de aporte. ¿A dónde se van esos aportes? Quiero decir, no me parece menor que dejemos de naturalizar esta idea de que esos aportes se los termina robando el Estado en los términos en los que Milei habla permanentemente de robo del Estado. El Estado a las personas que aportaron durante 20, 25 años les roba ahora porque los priva de la moratoria, que era lo que antes oficiaba de mecanismo de sustitución de esos aportes restantes para que las personas pudieran acceder a la jubilación. Hoy Milei, no convalidando esa moratoria, les está robando a todos los jubilados que durante años, a través de empleadores,
pudieron hacer parte de los aportes y parte no, y que ahora los condena a una vida de Y un subsistencia grupo o de inanición. en el que las mujeres tienen mayor representación, además, porque son las mujeres, la mayoría, las que recurren a la moratoria y que hoy no van a tener esa posibilidad. Moratoria que se paga, ¿no? Recordemos. Sí, o sea, sí, la claro. gente termina cobrando el 80% de su jubilación porque el 20% restante va a pagar esos aportes que en muchos casos los empleadores no hicieron porque los tenían sin registro. Y de nuevo, los jubilados, cuando había un 40% de personas en edad de jubilarse que no estaban cubiertas, como en los 90, eso terminaba o en una mayor presión hacia las familias, o jubilados muriéndose abajo de un puente. Yo lo recuerdo, ¿eh? Uno pasaba por abajo de los puentes y así como hoy se ven familias, gente adulta y todo eso, había viejos, que fue algo que se dejó de ver a partir de la moratoria del 2004. Pero todo Digo, se no se va, paga no se van a ningún lado toda esa gente que el Estado abandona, sigue estando ahí. Y cuando se le da la moratoria a los jubilados, no es algo que beneficia solamente a los que reciben la moratoria, beneficia a toda la sociedad, porque todos queremos salir a la calle y que no haya un viejo muriéndose en la esquina. Bueno, vos tenés dos opciones frente a ese escenario. Vos podés salir a la calle y pedir que esa gente no se muere, exigirlo, reclamar y putear, o podés ser como Ramiro Marra y decir, bueno, los fisuras, los que duermen en la calle, que los echen a todos, que se vayan muriendo pero lejos de la mirada. Pero eso ya era un chiste, ¿no? Ahora lamentablemente es muy triste porque es realidad, pero era una tira de Mafalda. No sé si te acordás que estaban Mafalda y Susanita diciendo que mal un pobre, habría que hacer algo por él y Susanita decía, no, alcanza con esconderlo. Hay gente que sigue pensando con esa, hay gente que piensa con esa lógica, porque Quino no lo pensaba, lo denunciaba en todo caso, ¿no? Pero hay gente que ahora lo dice en serio, que lo toma como si fuera una propuesta política. Hay un problema, otra vez, vuelvo sobre la batalla cultural, que es un concepto de Gramsci, no de Milei. Yo le tengo mucho aprecio a Chiche Sabore. Ustedes lo conocen. Chiche Sabore es del Centro de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, tipo muy afable. Y una vez nos enroscamos en una discusión al aire, porque Chiche Sabore repetía lo que escuchaba todo el día en la tele, que estaba mal pagar planes sociales, asignaciones sociales. Yo decía, Chiche, de tus clientes, de los que van a tu almacén, ¿cuántos pagan con recursos producidos solo por su trabajo y cuántos reciben algún tipo de ayuda? No, 7 de cada 10 reciben algún tipo de ayuda. ¿Y qué crees que pasaría con tu almacén si esos 7 de cada 10 dejaran de recibir esa ayuda? Que esa ayuda alimenticia es para que vos vendas alimentos y para que ellos se alimenten. Cumple esa función. Y no, vendría mucho menos. Y entonces no te conviene que el Estado, con parte de lo que recibe de esos mismos fondos que aporta el Estado, porque esos fondos se nutren, entre otras cosas, del IVA que pagan los trabajadores y los receptores de planes sociales cada vez que te compran un producto a vos. ¿No te parece que está bien mantener ese ecosistema? No, bueno, visto así. Y entonces nos enroscamos en, ¿por qué no lo ve así? Un tipo que directamente está relacionado con eso. Bueno, mira, ¿Por qué? Porque prende la tele y yo sé que ahora estamos en la onda de tender puentes. A mí me cuesta. Prende la tele y ve a los Rossi, a los Feynman, a los Majuli, a todos. No voy a seguir nombrando a nadie para que después no haya lío. Nómbralos a todos. No, pero digo, los ve todo el día, incluso hablando con Chiche Sabore, diciéndole, che, qué barbaridad esto de cobrar un plan. Bueno, ahí hay un problema cultural de base y fue un fracaso la batalla cultural que se dio en buena parte de la década ganada. Déjame traerlo más para acá. Verdad, Déjame traerlo la más para patria acá. no es el otro. Si vos parás, nunca fue el otro. Si vos no parás existe 100 ese concepto. personas. No hay. Si vos parás 100 personas en la esquina de acá, de la radio, y le preguntas, ¿qué gobierno está más a favor de los trabajadores y más en contra de los planeros? ¿El de Milei o el peronista? Estoy seguro que de 100, 80 te van a contestar, 70 te van a contestar que el de Milei está a favor de los trabajadores y el peronista a favor de los planeros. Este gobierno duplicó la AUH y está bien porque si no la gente se moría de hambre. Y está destruyendo el trabajo. El problema es por qué el peronismo en esta situación no puede salirse del lugar del partido de los que gobiernan para los que no trabajan. Pero salí del peronismo porque... Pero salí del peronismo porque es la herramienta que hay para tener un cambio rápido, urgente en la Argentina. Y estoy de acuerdo que hay que hacer foco ahí porque es la columna vertebral de cualquier... Pero digo, uno lee, yo el que leo medios de afuera, leo las discusiones que se están dando los demócratas ahora, y es lo que estábamos discutiendo nosotros hace un año. ¿Trump no está evaluando dar una asignación universal? Pero eso ni habla, por nacimiento. Pero es un problema que el peronismo no tenga un emergente del mundo del trabajo para representar a ese electorado. Sí, Hoy la referencia es
Cristina, una abogada, Kicillof, un economista, Grabois, un emergente de los movimientos sociales. Igual lo que piden pista para hacer esos referentes. No. Yo no es un juicio de valor. Estoy diciendo, algo pasa con el peronismo que en 70 años de historia no pudo alumbrar un representante de las masas que centralmente ha representado como movimiento. Sí. ¿Por qué no hay un trabajador, un dirigente intermedio, un dirigente de primera línea que haya podido catalizar todo lo que ha representado el peronismo en todo este tiempo o en buena parte de su historia para ponerlo como el ahora el líder? Teatro Rucci Tosco aborda esta problemática de representación. Pero de nuevo, no es solo un tema de caras, también es una cuestión de ideas. Cuando vos dejás vacío el lugar que proyectás hacia el futuro, te lo llenan otros. Es decir, para la derecha, para Milei y demás, está muy claro cuál es el país que propone el peronismo. Es el país de la Agenda 2030. Ustedes me dirán, no existe. No existe, pero hay un montón de gente convencida de que la agenda del peronismo es esa. Para discutirle a esa gente o para convencerla de otra cosa, tenés que tener una agenda propia. Si mientras esté vacío ese lugar, no vas a poder... Mientras ellos dicen que somos todos comunistas, bueno, si no tenemos una postura, una identidad, ni siquiera una postura, una identidad clara para decir, no, mirá, no somos comunistas, somos esto otro, bueno, entonces se va a seguir reproduciendo la idea en un montón de población que no está informada, que mira las cosas de reojo y demás, de que los peronistas son todos comunistas. Sí, para mí hay un problema también, lo llevo al caso de las jubilaciones y por ahí haya gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero hay un tema también con que, por lo menos en los últimos años, el peronismo no quiso incomodar a la otra parte de la pregunta de la sostenibilidad del sistema, que no tiene que ver con la gente que entró por moratoria, sino que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio, que tiene que ver con los privilegios que tiene el Poder Judicial, que tiene que ver con tocarle el bolsillo no al pyme que tiene una Amaro que cree que es rico, no, a los que verdaderamente son ricos en este país, a las 12.000 personas que pagaron el aporte a las grandes fortunas, a dar marcha atrás cuando iba a avanzar con lo de Vicentín. Entonces, cuando quiso avanzar en algo que tenía que ver con una discusión sobre qué modelo de país íbamos a tener y a quién hay que tocar para tener ese modelo de país, porque no es gratuito, no es todo bien y todos son ganadores y todo eso es un win-win. No, si vos querés avanzar en un sentido, va a haber ganadores y perdedores. El tema es que haya una mayoría ganadora y una minoría perdedora, que es lo opuesto que está haciendo este gobierno. Y el peronismo hace mucho tiempo que no quiere incomodar eso. Entonces es muy difícil avanzar así. Hay un tema, mira, Alfredo se va a acordar. Bueno, y todos ustedes también pueden hacerlo. No es tan antiguo lo que voy a plantear. Está diciendo que soy un viejo. No, por eso no es tan antiguo, no es tan antiguo. Vamos. Tan antiguo, dijo, ¿eh? Claro, es peor que viejo. Tan antiguo para mí es peor que viejo. No, acá bancamos la parada. Mira, lo voy a contar en primera persona, así que me estaría auto inculpando. En el FRENAPO fue un movimiento emergente de la crisis del 2001. Y elaboramos, Aramo dijo Mosquito, ¿no? Los técnicos del FRENAPO, no sé, estaba Claudio Lozano, pero estaba también Eduardo Bussi de la Federación Agraria en ese momento. Había distintas referencias de distintos ámbitos, distintas actividades. En el FRENAPO se elaboró un documento donde se planteaba una reforma tributaria. Menem había subido el IVA a 21% y entonces, ¿qué había pasado con eso? Se había expandido el impacto de un impuesto que es muy regresivo a todos los consumidores. Menem con Cavallo. Menem con Cavallo. Independientemente de los ingresos. Entonces, ¿qué planteaba el FRENAPO? Y lo doy como un ejemplo de esto que decís. El FRENAPO decía, mira, hay que ir hacia una asignación universal. La asignación universal es un reclamo que viene de lejos, viene de la década del 80, no nació hace 15 minutos, ni es un invento. Es una medida en realidad que tomó Perón en una época donde todos los trabajadores tenían un trabajo formal, entonces todos recibían una asignación por estar empleados, y que 50 años más tarde, en un contexto de mucha informalidad y desempleo, dijeron, hay que encontrar la manera de que llegue a los que no tienen un trabajo formal. Otro aspecto, además, que era virtuoso en un mercado que es chico, como el de la Argentina, que era mantener medios de producción para abastecer un mercado que fuese dinámico. Es decir, crear demanda. Crear demanda. Bueno, ¿qué es lo que se planteaba en ese documento? Avancemos hacia una asignación financiado con recursos del IVA, pero para que no sean los propios beneficiarios los que terminen cargando el peso de ese financiamiento al consumo, hagamos una alícuota diferencial para quienes consumen alimentos y al mismo tiempo tengan un ingreso que es medible, ya era medible a principios de este siglo y hoy mucho más, la tecnología ha avanzado mucho y lo hace mucho más posible,
modifiquemos las alícuotas y el impacto de la alícuota entre los 12.000 que más ingresos tienen y el resto de los argentinos. Eso estaba escrito en un documento al principio de este siglo. Y parte de eso se intentó ejecutar cuando se le hizo un diferencial del IVA a algunos productos de la canasta básica. Pero se hizo, porque siempre hubo necesidades fiscales, se hizo más o menos. Sí. ¿No? No se terminó de hacer hasta... Y ahí creo que quiero retomar el concepto de Cande. Hacer las cosas más o menos implica que vas a pagar las consecuencias como se las hubieses hecho del todo, pero al mismo tiempo no tuviste los resultados de haberlo hecho del todo. Ese es el problema de hacer las cosas más o menos. Entonces, si vos haces las cosas más o menos, no te salvás del costo. El costo lo pagás igual. Pregúntenle a Cristina, que hoy creo que la van a estar denunciando por un disparate, un intento de autoatentado. Pregúntenle a Cristina. No, salió igual hace un rato Milman en Habrá Consecuencias aclarando que no iba por ahí, era una operación. Pero habrá que ver de qué no ocurrirá. Bueno, pero ayer la operaron todo el día con eso. Sí. Y está ahí, ¿no? Sí, con el cadalso de un fallo de la Corte. Pregúntele a Cristina si no se paga el costo de hacer las cosas más o menos como si las hubiese hecho del todo. Y no le estoy adjudicando falta de voluntad política, ¿eh? No le estoy adjudicando falta de voluntad política. Estoy diciendo que hay un colectivo político, el peronismo, que tampoco acompañó. Hablando de cosas que se quedan a mitad de camino, ¿cómo sigue la relación entre la CGT y el gobierno? Bueno, la relación sigue siendo una relación de, alguien decía en inglés el término wait and see. Esperar para ver. Sí, todavía dicen en la CGT no están dadas las circunstancias para recrudecer la conflictividad, para un cuarto paro general, etcétera, etcétera, pero en el mientras tanto hay que hacer algo, y en ese mientras tanto la CGT ha dado algunos pasos en estos últimos días, tendientes a mantener una cierta tensión, pero sin dinamitar todos los puentes. ¿De qué manera lo hace? ¿Cuál es la consideración que tienen en Azopardo, que ayer recibieron a los sindicatos del transporte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, para darle un marco institucional a lo que fue un anuncio, desde mi punto de vista, pero también en consulta con varios de los dirigentes, demasiado light, lavadito, sin una consecuencia directa que pueda resultar una advertencia seria hacia el gobierno. Recibieron en la CGT a la Confederación del Transporte para que en ese marco se pudiera anunciar el inicio de un plan de lucha en el mes de junio que tuviese como ejes una serie de asambleas informativas, paros parciales, protestas y eventualmente una marcha hacia la oficina de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación. Todo esto con el detonante que fue el decreto 340/25, que enmascarado en una regulación del sistema de marina mercante en la Argentina, terminó por bloquear por segunda vez por decreto de necesidad de urgencia el derecho de huelga en Argentina. Lo comentamos el miércoles pasado acá, mientras se sustanciaba el pase, nos estábamos enterando de las consecuencias de este decreto. Claro, uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que frente a una conculcación de un derecho constitucional amparado por el artículo 14 bis de la Constitución, la CGT no tenga una reacción de otro volumen, no haya articulado una respuesta tan inmediata como un cuarto paro general, como diciendo, bueno, nos impiden parar, vamos a parar? Es que lo que sigue prevaleciendo en la CGT es esta idea de, bueno, las efectividades conducentes. ¿Qué dicen en la cúpula de la Central Obrera? Hoy, en los hechos, todavía no tenemos un escenario donde alguien haya querido realizar un paro general, o la CGT lo quisiera hacer, porque de hecho no lo ha convocado, y ese paro fuese ilegalizado en los términos en que plantean el decreto 340. Y en términos generales dicen, nosotros hicimos este lunes, esta semana, hace 2 días, una presentación judicial ante la Cámara del Trabajo para que se pronuncie sobre la constitucionalidad, primero que declare un amparo y después se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese decreto. ¿Por qué? Porque el gobierno ya hizo esto mismo, calcado, palabra por palabra, coma por coma, en el decreto 70/23, cuando ya había intentado darle una normativa a las huelgas de ampliar los criterios de servicios esenciales
e inaugurar una nueva categoría de servicios de importancia trascendental que estuviesen atados a que circunscribieran el ejercicio del derecho de huelga con limitaciones muy severas. Dicho de otra manera, para la CGT, si eso fue ya detenido por un fallo de la justicia laboral el año pasado, que lo declaró como inconstitucional, ese decreto, ¿para qué vamos a gastar pólvora en chimangos de nuevo si podemos hacer una nueva presentación? Y todo debería indicar que la justicia nuevamente se va a pronunciar en el mismo sentido. Ahí yo tengo una respuesta posible, que es que más allá de lo legal, el gobierno con estas decisiones lo que está haciendo es darle carta blanca a los empresarios. Es un mensaje político de, che, hacé lo que quieras que nosotros no nos vamos a poner en contra. Si para un trabajador, échalo. Sí. Si te genera lío una comisión interna, échalos. Total, de nuestro lado no vas a encontrar ningún tipo de barrera en ese sentido. Y eso es algo que no se frena ni con un amparo ni con un fallo de inconstitucionalidad. Se frena dando una pelea política. Sí. Bueno, ahí lo que vos deberías tener para que ese criterio que comparto tuviese un anclaje mayoritario, tendrías que ir a la sede de la CGT, hablar en la mesa chica primero, después pronunciarte en el Consejo Directivo y convencer a todos los dirigentes sindicales que hoy siguen siendo líderes hasta noviembre. Todavía no tenemos una reestructuración del Consejo Directivo, pero todo indica que igual va a ser una reestructuración para que continúe la misma línea política Cambiar que hoy algo para que impera. nada cambie. Hoy va a continuar la misma línea política, aunque con otros nombres muy probablemente. Digo, no anida en esa mesa chica esta consideración de estamos sujetos a una amenaza constante. Lo que dicen es, bueno, si nosotros ya hicimos 3 paros generales, ya logramos parar el decreto 70/23 en el capítulo laboral el año pasado, vamos a mantener el mismo esquema. Ahora, coincido con vos en algo. El daño se está produciendo y se produce todos los días y el término, el mientras tanto del que hablábamos también en cuestiones políticas, también se sustancia en las relaciones de trabajo, también se sustancia en cada una de las acciones del gobierno por un lado, de los sindicatos por otro y los empresarios, porque acá todos juegan. Y en ese sentido me parece que es muy ilustrativo lo que hoy contábamos en el Destape Web, que es cómo los empresarios se están parando en esta tensión constante que se ve en el decreto que publica el gobierno, pero también se ve en las relaciones laborales cotidianas. Nosotros contábamos y venimos contando, adelantados incluso a muchos medios de comunicación, cómo el Ejecutivo ha puesto un pie sobre los sueldos y cómo cada vez más abiertamente desde el gobierno dicen: nadie va a firmar aumentos, no ya similares a la inflación, nadie va a firmar aumentos por arriba del 1% mensual. Podés hacer el 1,5, el 1,6, el número 1 siempre va a tener que estar adelante de la coma. Y no vas a poder firmar un aumento superador de eso, ni siquiera dibujándolo con montos fijos, que es lo que hizo el Sindicato de Comercio. Un sindicato que está muy lejos de ser un sindicato confrontativo, un sindicato reivindicativo, un sindicato clasista. Y también está muy lejos de ser un sindicato con buenos salarios. Bueno, es un sindicato que había arañado el millón de pesos mensuales, superando un poco la barrera del millón de pesos mensuales de salario básico para el trabajador de jornada completa, porque ahí entramos en otra disquisición, que es qué sucede en sindicatos sometidos a una profunda flexibilización, como el gremio de comercio, los gastronómicos, la hotelería, etcétera, etcétera, donde impera las relaciones en gris, donde el recibo de sueldo dice una jornada, media jornada laboral, y en los hechos se termina trabajando doble jornada completa o incluso con las horas extras se termina trabajando jornadas realmente extenuantes. Qué raro, ¿no es que hay que flexibilizar las condiciones de trabajo en Argentina? ¿Acaso hay convenios que están flexibilizados? Dice... No, digo, porque si vos le preguntás a cualquiera en la calle, Luis Píndora sale a hacer encuestas, ¿no? Para el Destape. Sí. Y una de las encuestas es, bueno, las condiciones de trabajo en la Argentina, ¿qué considerás? Todo el mundo considera que el problema de la Argentina, lo aludió Cristina el fin de semana. Sí, por eso te preguntaba, dice... Por eso, lo aludió Cristina, que el problema de la Argentina pareciera ser que está alambicado desde hace 100 años... el modelo de relación del trabajo. Que ya no hay vacas sagradas, que debería abordarse desde el peronismo esa problemática. Flexibilizado muchísimo. Bueno, es que es el problema que ya prácticamente son... Es el problema de... No, ¿cómo más o menos? Muchísimo, ¿no? ¿El convenio de gastronómicos? El convenio de gastronómicos que estás eligiendo a Barrio Nuevo. Digamos, te voy a dar un ejemplo, perdón. Gastronómico y comercio son 2 millones de trabajadores.
Bueno, pero viste los convenios. Un tercio del empleo registrado en la Argentina Siempre está estuvieron contenido en esos dos flexibilizados. sindicatos. Comercio y gastronomía. Comercio y gastronomía. Pero sí. Ahora, te agrego un dato. Ahí van a venir las puteadas en cualquier momento. Acaba de firmar esta semana un convenio colectivo con un cierto grado de flexibilidad, el sindicato probablemente más clasista, con una conducción más clasista de la Argentina, que es el sindicato del neumático. Claro. Acaba de firmar un mecanismo de 6x1, 5x2, que flexibiliza la distribución de la jornada laboral, por supuesto, a cambio de una garantía de continuidad de los puestos de trabajo, un freno a los despidos que se estaban produciendo por goteo y a veces de forma masiva. Pero hubo una tarea que tuvo que abordar un sindicato conducido por un dirigente muy encumbrado en el ámbito de la izquierda, como es Alejandro Crespo, diciendo, bueno, nosotros vamos a firmar esto porque tenemos que contener de alguna manera la masa de trabajadores que tenemos en este sector. Pero está muy bueno el planteo de afectado por las Alfredo. importaciones también. Está Sí, bueno claro. que Alfredo discuta el tema, porque me parece que en torno al tema hay mucha frivolidad, naturalmente es una consigna. El problema del trabajo en la Argentina son las condiciones de las relaciones laborales, que son muy rígidas, muy estrictas, que los empresarios se les hace muy cuesta arriba contratar por culpa de eso. Las relaciones de trabajo desde los 90 se han flexibilizado de manera extraordinaria en casi todas las actividades. Ahora, vos considerabas que no, que hay que avanzar más en una flexibilización laboral conjunta. No, pero en serio te lo pregunto, no es una chicana, no. No, primero, es mentira que por los convenios colectivos no toma más empleados. Eso se vio durante el ciclo del kirchnerismo, donde aumentó el empleo formal precisamente porque la demanda requería más trabajadores. Y entonces los tomaban. Lo que digo es que los convenios colectivos de trabajo siguen rigiendo por la ley La ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo, que es del 73, 74. Entonces hay una normativa. La normativa, que es lo que apunta el establishment, es a eliminar la normativa. Y lo que hubo, y como estabas mencionando, en FATE y en neumáticos, es adaptaciones a transformaciones productivas. Digamos, como están funcionando hoy las industrias, no es lo mismo que la década del 70. Es que es exactamente lo que responde a esta inquietud de ¿hay modificaciones o no hay modificaciones? Bueno, en los hechos, ahí redondeo. Mata cambió como 5 veces. Redondeo el concepto entonces. Porque es una falacia hablar de convenios colectivos viejos. No digo que vos la estés ensayando la falacia, pero sí aclaro. Es una falacia del empresariado y de un sector de la derecha que desconoce el mundo de las relaciones de trabajo, decir, los convenios son del 75, porque miran convenio número X/75. Exactamente. Es una falacia y es mala leche. Es una idiotez y una hijaputez decir eso. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos están sujetos de manera anual como mínimo y muchas veces de manera semestral, trimestral, a revisiones obligadas por la dinámica de las paritarias. En cada una de ellas también está perfectamente abierta la potestad, en acuerdo de partes, de generar, como sucedió en el neumático, como sucedió en Esmata, como sucedió en Vaca Muerta, de generar mecanismos no de flexibilización, de adaptación a las novedades. Ahora, cuando yo digo una cosa, la diferencia ahí, en todo caso, es en qué condiciones se negocian esas adaptaciones, que no es lo mismo negociarlo con los salarios de 2011, 2012 y un gobierno que trataba de mediar para el lado del trabajador, que sentarse a negociarlo ahora en el medio de despidos. Bueno, mérito y oportunidad. Cuando se habla de mérito y oportunidad, significa que cuando cualquiera te para y te dice, che, pero vos estás de acuerdo o estás en contra de la reforma laboral. Depende del mérito y de la oportunidad. Y una reforma laboral en un gobierno cuyo único interés es en desarticular las representaciones colectivas, reducir los salarios hasta que sean de subsistencia o de hambre, y generar una desvinculación entre el trabajador y su representación, no es el momento de una reforma laboral. Ahora, dicho esto, también quería contarles hoy que juegan todos los sectores. En este caso, decíamos, juega el gobierno con su mirada.
Luis Caputo bajando los salarios, Federico Sturzenegger rompiendo los costos extrasalariales y las representaciones sindicales. Juegan los gremios con una acción defensiva, evidentemente no a la confrontación, porque además asumen que no hay una representación política que oficie de paraguas en este momento. Y juegan también los empresarios, y acá es lo que venía a contarles, porque no son convidados de piedra en esto. Los supermercadistas dieron a conocer, no dieron a conocer, lo hicieron a través de la Secretaría de Trabajo y nosotros lo estamos contando en exclusiva en el Destape, una nota al secretario de Trabajo diciéndole, che, bancamos al gobierno en su política antiinflacionaria, pero como bancamos al gobierno en su política antiinflacionaria, lo podemos ver en la placa 2, con el comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos, la principal, es decir, ahí están incorporados, pensá, Coto, Jumbo, la Anónima, una de las cadenas principales de toda la Patagonia Argentina, diciendo, nosotros bancamos la política antiinflacionaria del gobierno, pero si nos hacen pagar los salarios que acordaron el gremio y una cámara empresaria que a nosotros no nos representa, ojo que vamos a tener que trasladarlo a góndola. Es decir, estamos viendo acá plasmado más visiblemente que nunca de qué modo articulan el gobierno y el gran empresariado en la Argentina una política de ruptura del poder adquisitivo de los trabajadores. Solo en el supermercadismo, un gremio como Comercio, que tiene en total 1.200.000, 1.500.000 trabajadores, es muy variable el número, solo en el sector supermercadista hay 120.000 personas. Claro. Y las cámaras están diciendo, no valides ese aumento que nosotros no lo queremos pagar, porque si lo llegamos a pagar, te vamos a romper la política antiinflacionaria. Clarísimo. Nos queda un ratito y quería preguntarle a Agustina, porque que Argentina se volvió un país carísimo, es ya a esta altura del partido un diagnóstico muy ampliamente compartido. Bien, y eso no solamente se nota cuando uno va al supermercado, cuando se sube al colectivo y demás, sino que tiene que ver también con el acceso a algunos derechos de salud muy importantes. Sí, bueno, vos recién comentabas, ¿no?, en el editorial todo lo que tiene que ver con el ajuste en salud que está llevando adelante el gobierno de Milei. El 2 de septiembre en el Destape contamos la situación que se estaba viendo en el Garrahan el año pasado, el 3 de octubre, lo que sucedió en el Hospital Español, pero además estuvimos dando cuenta del ajuste a la salud sexual. Hoy es un día importante, hoy es el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible. Y costó muchísimo tener el aborto legal como para que ahora con el gobierno de Milei pueda abortar solamente la que tiene 100.000 pesos en el bolsillo o tiene una obra social o tiene una prepaga, porque el Estado Nacional no se está haciendo cargo de la provisión de los medicamentos. Es decir, no está cumpliendo la ley. No está cumpliendo la ley y lo admite. Ahora después lo vamos a ver porque esto... Como todo, ¿no? Los ajustes que lleva adelante el gobierno, lo veníamos contando, se dan por goteo en algún punto, ¿no? Primero está el ataque discursivo y después lo que llega es el desfinanciamiento. En el ajuste que está llevando adelante también sobre las provincias, lo que empezó a hacer es discontinuar la entrega de medicamentos, el misoprostol, la mifepristona, y después estaba el Combipac, que venía con el plan Remediar, que es una mezcla entre la mifepristona y misoprostol. ¿Por qué hablo de estas drogas y no de otras? Son las que están probadas por la Organización Mundial de la Salud, que son a las que hay que recurrir en casos de abortos legales. Pero podés creer que tampoco estuvo enviando cánulas para poder hacer expirados. Y esto lo confirma el gobierno. Tenemos un testimonio muy fuerte, porque esto lo venían contando los médicos, pero ahora hubo un informe de Amnistía Internacional que habló con las personas que se acercaron a pedir justamente hacerse un aborto, ¿no? Es un derecho. Tener acceso a su derecho. Tener acceso a su derecho es tan simple como eso, porque encima las denuncias se multiplicaron un 275% en este gobierno. Y ella contaba, me acerqué al hospital, pero me dijeron que no hay mediación y que los usuarios tenemos que comprarla por nuestra cuenta, la medicación de la que estaba hablando antes. Yo no tengo el dinero para esto. Le volví a consultar al médico si podía esperar
esto también es grave, el hecho de estar esperando en una situación semejante, cuando tomás la decisión de recurrir a un aborto, pero encima estar especulando con las semanas de gestación y demás, es tortuoso. Sí, es claro. tortuoso. Sí, sí, sí. Pero encima le dijeron que, bueno, yo espero, le dijo, no, espero, así me lo dan de manera gratuita dentro de unos días, pero le dijo que no, que la única opción para hacerse la interrupción es pagando. Esto se lo dijeron a Andrea, una mujer de la provincia de Entre Ríos, cuando pidió una IVE. Esto es lo que está ocurriendo en el gobierno de Javier Milei. El Estado no se hace cargo de la provisión y esto también lo que genera es inequidad en el acceso a este derecho. ¿Por qué? Cuando el Estado se retira, que es lo que debe hacer por ley, además, por ley tiene que cumplir con la provisión de medicamentos y no lo está haciendo, son insumos básicos, pero cuando el Estado se retira son las provincias las que tienen, en un contexto de recorte, de ahogo completamente, hacerse cargo además de ese gasto. Entonces, en definitiva, depende dónde vive una persona, si va a tener o no facilidades para acceder a su derecho. Más de la mitad de las provincias dijeron que no tienen misoprostol y todas dejaron de recibir el Combipac. Es realmente angustiante, lo veníamos contando desde el año pasado, pero acá ya el gobierno ni siquiera lo oculta, porque el año pasado lo que decían era que era un error que tenía que ver más que nada con licitaciones. Se hizo un pedido de acceso a la información pública y ahí tuvieron que admitir que se enviaron 0 cajas, 0 cánulas. Son las mismas excusas que usaban cuando encontramos la comida, cuando Ariel Jalada encontró la comida en los galpones. Digo, es un modus operandi que se repite. Sí, es un modus operandi que se repite y que después terminan por admitir que en realidad no les importa que las mujeres, que las personas gestantes puedan tener derecho al aborto, porque viste que estuvo el informe que le requirieron a Francos en el Congreso, donde tuvo que responder una serie de preguntas. Y las asociaciones que están llevando adelante los reclamos por el ajuste en la salud sexual, porque tampoco se están entregando anticonceptivos. Claro. El ajuste es total. Pero es un ataque direccionado, es de lo que hablamos siempre. Ojo, no es solo lo discursivo, no es solo lo discursivo. Milei está en contra del aborto, lo dice abiertamente, todavía porque está ya la idea de que va a presentar un proyecto para eliminarlo, más allá de que es materia penal, pero entonces dijo, bueno, ¿cuál es la alternativa? De financiarlo. Hoy la ley existe, pero no hay plata, justamente. No se puede llevar adelante como lo consagra la ley. Es un vaciamiento, solo que como no hay una institución que lo reúna, entonces no lo vemos como un vaciamiento. Sí, pero es un vaciamiento difuso. Y entre el vaciamiento del Plan ENIA, que era específicamente el embarazo adolescente, y la imposibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, te están obligando a ser madre o obligando a enfrentar las condiciones de un aborto clandestino. O sea, de nuevo tenemos esa discusión. Así es, y recordar que el argumento, la excusa de a nosotros no nos importa, no cuenta, está en la ley. Claro. Ustedes son funcionarios públicos que deben ejecutar la ley, no opinar sobre la ley. Me quedo con lo que decía Darín el otro día también respecto a Toto Caputo y a la manera en la cual Caputo le contestó a Eguier, o a la manera en la cual Franco fue al Congreso a decir que fue una falta de respeto que el Congreso lo haga esperar una hora antes de entrar. Si el Congreso quiere hacer esperar al jefe de gabinete un mes, el jefe de gabinete se tiene que quedar un mes sentadito en pasos perdidos, porque el Congreso es el representante del pueblo y es del pueblo de donde nace la autoridad que ellos ejercen. Es que a raíz de la nota que escribimos ayer en el Destape, el comentario que se escucha es el mismo que escuchábamos antes de la sanción de la ley, es esto de, bueno, háganse cargo, si ustedes toman la decisión, a las mujeres, ¿no?, que también nos atacan desde ese lugar, háganse cargo. ¿Por qué se tiene que hacer cargo el Estado? Bueno, el Estado se tiene que hacer cargo porque hay una ley.
Y no solo porque hay una ley, sino porque también hay un desfinanciamiento donde ya no hay preservativos en los hospitales públicos, ya no hay un acceso a los anticonceptivos como había antes. Entonces, en un contexto de crisis económica y demás, que te obliguen a gastar 100 lucas en una caja de misoprostol, y bueno, empieza esa inequidad donde va a haber quienes puedan pagarlo y quienes no puedan pagarlo. Obligarte a ser madre porque no puedes pagar 100 lucas una caja de misoprostol, no solo es cruel, sino que es ingenuo. Esa mujer va a buscar otra manera de resolver una decisión que ya tomó. Sí, una decisión que ya tomó, pero con métodos capaz no seguros. Exacto. Y los médicos también están sufriendo esto, dicen, yo ya no sé qué hacer. Hablan con sus pares para ver, bueno, hacen trueques de cajas de misoprostol, y la verdad que no puede ser que esto esté sucediendo. Amnistía también denunció que aumentaron un 275% las consultas en todo lo que tiene que ver con el acceso al aborto, porque lo que ellos señalan es que hay dificultades en el acceso al aborto. Pero quería cerrar con esto, ¿no? En la impunidad de ya directamente no presentar ningún tipo de excusas. Y el 16 de abril, en su informe ante el Congreso, Francos escribió lo siguiente, lo tenemos en la placa 5. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, ahí está. No. La Dirección Nacional, ahí está, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva no tiene asignada una línea presupuestaria específica destinada al cumplimiento de la ley 27.610, dice en el segundo párrafo, y arriba lo que vemos es que dice que se tienen que hacer cargo los efectores. Los médicos tienen que garantizar que se puedan realizar interrupciones voluntarias del embarazo. No, tiene que ser el Estado. Y el Estado no son solamente las provincias, ¿no? No, por supuesto. Se lo recordamos al gobierno. Por supuesto. Gracias, Agustina. Adrián Murano. Sí. Tenemos verdades afiladas en por un delante. ratito, sí. Me imagino que vas a tocar uno de los temas del día que tiene que ver con la novela judicial. Pero, obvio, Lucho, por supuesto, Lucho diría. Mirá, ¿querés anticiparnos un poco qué es lo que se viene? El regreso a los 90 es tan completo que hasta ha vuelto la palabra hot para referirse en este caso a la jueza. Palabra que no escuchaba del 97, más o menos. Yo le sugeriría al ministro de Justicia que tenga cuidado con los jarrones, entonces. Claro, se va a tentar. Puede decir que el ministro de Justicia se puede llegar a tentar. Bueno, la jueza, vamos a explicar por qué, vamos a tratar de argumentar por qué. La jueza McIntosh, hoy en el foco de la escena. Hasta el nombre me lleva a los 90 porque me hace acordar a cómo se le decía a las Mac antes de que cambiaran. No, y está bien que te lleve a los 90 el apellido porque es un juez de los 90, el papá de... No me digas que una jueza es hija de otro juez. Exactamente. Nunca antes visto. Rarísimo. En los tribunales de San Isidro hay tantos componentes de esta historia que hablan de una normalidad y no de una excepción, que ahí vamos a hacer foco, como el corazón del problema. Que la jueza McIntosh es una jueza normal. Estamos hablando de la jueza que no quería ser metió... jueza, ella quería ser modelo, tal vez. Claro. Aclaremos, porque obligada. Quizás hay gente que no sabe. Estamos hablando de la jueza que estaba en el juzgamiento por la muerte de Diego Maradona y que metió un equipo de producción en el juicio porque ya había vendido los derechos del documental. Te voy a dar un dato. ¿Y eso está mal? ¿Está prohibido? No, te voy a dar un dato. Ella pidió integrar el tribunal. Lo tenía todo fríamente calculado. No, tenemos mucha información importantísima para compartir con ustedes en un ratito. En cualquier momento vamos a Juzgando por un Sueño, ¿no? 10 de la noche, prime time. Eso es meritocracia. Alguien que tiene un objetivo y hace todo por cumplirlo. Mis aplausos a la jueza. Este es el guión, ¿no? Este es el guión que iba a seguir, que estaba siguiendo la jueza. Me da mucha vergüenza esto. Pero pará, en el guión se involucra, por ejemplo, la escena de la jueza echando a un abogado, cosa que efectivamente ocurrió en el juicio. Con lo cual la jueza no tomaba decisiones en el juicio en función de la ley, sino pensando en la vuelta de tuerca. Es el reproche. El abogado dijo, ¿por qué me echó? ¿Qué le pasa? Bueno, es el reproche que hacen justamente los abogados y la razón por la cual ella termina aceptando la recusación. Y ahora hay toda una discusión, cierro con el dato, porque es dato de esta hora, respecto a si la causa vuelve a foja cero. Claro. Es decir, a la instancia inicial del juicio oral, no a foja cero en términos de investigación penal, sino a la instancia del juicio oral, foja cero. ¿Y cuánto implicaría entonces eso en términos de retraso de justicia? Sí, claro. Que era de lo que se estaban quejando las hijas de Maradona. Sí, claro. Ahora, hace un ratito las hijas pidieron también la renovación de todo el tribunal, más allá de que ayer los dos jueces que compartieron tribunal con McIntosh, hasta ayer decían, nosotros no tenemos nada que ver. Y hay una jueza
del tribunal que dijo: yo no soy hija ni tía de nadie, me gané mi lugar acá por mis propios méritos. Declaración que también define un estado de cosas del sistema de justicia en la Argentina. Absolutamente. Digamos, esa misma declaración. Todo esto y mucho más desde las 12 del mediodía en Verdades Afiladas con Adrián Murano. El resto los invito a reencontrarnos mañana desde las 10 de la mañana con Roberto Navarro y todo el equipo haciendo el pase. Que tengan una excelente jornada y hasta mañana. Chau, chau. Chau. En cada historia, en cada noticia, estamos ahí para contártelo. El Destape 1070, radio y punto.